Hola amigos, buen día, su servidor Rigo. En esta ocasión, amigos, les traigo algo que puede ser una inquietud para mucha gente en AA que tiene que ver con los daños espirituales y cómo es necesario una sanación y liberación y cómo anular los ataques del maligno. Cabe aclarar que yo no represento la voz de ningún grupo, ni tampoco de la iglesia. Este video está pensado en personas que pertenecen a AA y que además practican una fe católica. Yo simplemente comparto mi experiencia, no solo como miembro de AA, sino también como parte de lo que ha sido mi crecimiento a través de incorporarme a la iglesia. Sabemos que hay enemigos de nuestra alma, en este caso son tres los enemigos de nuestra alma, es el maligno, el mundo y nuestra tendencia al mal. Si nosotros no conocemos esos enemigos de nuestra alma, ¿cómo puede una persona que trata de sanarse y liberarse entrar en combate espiritual para enfrentar estos males? ¿Cómo es la reparación que tenemos que hacer con nosotros mismos en lo que respecta al aspecto espiritual? Dentro de mi experiencia como coordinador de experiencias de escritura de Hacienda, dentro de lo que ha sido la escritura propia y de mis ahijados, hemos encontrado en este servicio, cuando han caído personas en actos que le abren la puerta al maligno, cómo a través de la renuncia han surgido manifestaciones malignas que nos han obligado a usar la autoridad de Jesús para poder enfrentar estas situaciones. Y hemos tenido que recurrir a lo que es la renuncia, que no es otra cosa que la renovación bautismal, y hemos tenido que recurrir a oraciones de sanación y liberación como parte de este proceso. Entonces les pido que tengan una mente abierta para poder entender de qué se trata. Este documento que ven va a estar disponible de manera gratuita dentro de la descripción del video, a modo de que lo puedan descargar y utilizar. Tiene varios enlaces. Simplemente voy a hacer un recorrido breve de lo que es este documento y explicar algunas cosas. Por un lado, sabemos que no basta con confesar nuestros pecados a otra persona, nos pide un cambio de juicios y actitudes. Es decir, poner en orden nuestras vidas, como lo marca este enlace que nos va a llevar a un documento o a un enlace en internet que nos va a explicar un poco al respecto. Sin embargo, en los pasos tenemos la respuesta. Si nosotros no ponemos nuestra vida en orden y cambiamos nuestros juicios y actitudes, vamos a estar más expuestos a los ataques del maligno. Entonces tenemos que entender que la práctica recurrente de los defectos de carácter lo que hace es darle permiso al demonio que tenga autoridad sobre algunos aspectos de nuestra vida y que nos cueste más trabajo enfrentar estos males. De nada sirve darnos cuenta de ello si no ponemos en orden nuestras vidas en la medida de lo posible, porque sabemos que la recuperación es un proceso. Sin embargo, tenemos que tener un compromiso que nos indica el 10º paso, donde tenemos una revisión diaria de nuestras vidas para detectar, admitir y corregir nuestras faltas. Por otro lado, es necesario en todos los casos hacer una renuncia. En este caso se le conoce como renovación bautismal. Aunque aquí menciona muchas cosas que tal vez no hemos caído en ellas, no significa que no lo tenemos que hacer.
lo tenemos que hacer a nombre nuestro y de nuestros antepasados, porque Dios no castiga los pecados de nuestros antepasados en nosotros. Sin embargo, hay situaciones que nuestros antepasados le abrieron la puerta y se convierte como una especie de maldición generacional que nos hace tener una tendencia hacia estas cosas. Así como heredamos, por ejemplo, el color de ojos de nuestros antepasados, también podemos tener una herencia espiritual hacia ciertas tendencias que tal vez nos alcanzaron y nos hicieron caer en esto. Entonces, como no sabemos lo que hicieron nuestros antepasados, le tenemos que cerrar la puerta. Por eso es necesario hacer esta renovación bautismal o renuncia. Por otro lado, hay una que se llama consagración espiritual, que no es otra cosa que entregarle nuestra vida a Dios. Es decir, que Él tome la plena y total y absoluta autoridad sobre nuestras vidas y sobre el aspecto espiritual. Esto facilita el crecimiento. Por otro lado, está el tema de San Miguel Arcángel, que es una oración de protección que podemos usar de manera recurrente, y sabemos que San Miguel es un defensor ante los ataques del maligno. Vamos a ver las acciones que normalmente tiene el maligno en nuestras vidas. Hay un ataque ordinario que todos sufrimos, que es la tentación. Esto nos invita a detectar en nuestros pensamientos, porque finalmente el combate espiritual se da en la mente. Ahí es donde se da el gran combate. Entonces tenemos que distinguir entre una tentación que normalmente parece un pensamiento propio y que con una oración se puede eliminar. Aunque eso no significa que se va a eliminar de manera definitiva, pero tenemos que aprender lo que es el discernimiento espiritual para distinguir nuestros pensamientos propios, los que vienen de Dios y los que vienen del maligno. Entonces no vamos a entrar en un tema de estar complicándonos la existencia entre si es del maligno, si es de Dios o es propio. Simplemente nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? Si no viene de Dios, simplemente hacer una oración y continuar nuestro camino. A veces nos podemos burlar, no en un sentido de desafío, sino burlarnos de nuestros propios pensamientos para no estar tan complicándonos la vida queriendo pelear con ellos. Simplemente es ignorar esos pensamientos. Con el demonio no se discute, simplemente se le ignora. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto viene o no viene de Dios. Hay lo que se conoce como ataques extraordinarios que se dan por ciertas razones. Una es la infestación. ¿Qué es la infestación? Cuando los demonios se apoderan de casas, de lugares o de objetos por alguna razón. Tal vez estemos rentando una casa donde antes vivieron ciertas personas y eso provocó que tal vez estas personas recurrieron a brujerías, a adoración a la muerte, a tantos actos que en base a la renuncia podemos detectar que no son correctos. Eso le dio autoridad al demonio sobre esos bienes. Entonces, la infestación demoníaca significa que vamos a escuchar ruidos, situaciones que no son normales y que eso puede llevarnos a lo que es la vejación. La vejación es un ataque del maligno hacia nuestra persona. Primero empieza como una infestación, después empieza como una vejación, que ya son ataques a través de pesadillas, a través de
de acosamiento que tiene el demonio hacia nuestras personas. Puede desarrollarse también como lo que es una obsesión. Son ideas recurrentes que nos roban la paz y que nos invitan a hacer actos que nos afectan. Pongo un ejemplo, una persona que tiene continuamente pensamientos de suicidio o de hacerle mal a otras personas, u obsesiones sexuales o de otro tipo que en cierto modo nos presionan para actuar mal, eso es una obsesión. También estas obsesiones pueden ser productos de trastornos emocionales que tienen una explicación médica. Entonces hay que descartar esas opciones. La posesión ya es cuando el demonio se apodera de la mente y del cuerpo de la persona a través de episodios que no se dan de manera permanente, pero que ya adopta otra personalidad la persona poseída. Son muy raros, sin embargo, se llegan a presentar. La iglesia tiene que, en su proceso para poder entrar a un exorcismo, tiene que descartar en primer lugar si se trata de un aspecto médico. La iglesia no actúa así a la ligera para hacer un exorcismo, sino primero se hace un protocolo. Es decir, primero canaliza a las personas hacia lo que es un médico general, un psiquiatra y un psicólogo. Si ellos no encuentran una explicación razonable al comportamiento de una persona, y si esa persona manifiesta ciertas situaciones extraordinarias que no se explican de manera natural, entonces se puede presumir una posesión. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, habla en lenguas extrañas, tiene una fuerza eh, que rebasa lo natural, una fuerza excesiva, tiene aberración a lo que son las imágenes sagradas, a la oración, es por poner unos ejemplos. Y obviamente hay un trastorno de la personalidad. También puede dar a conocer cosas ocultas que nadie conoce. Por ejemplo, puede hacer notar nuestros pecados, o sea, la persona poseída puede hacer notar pecados de otra persona que nadie conocía. Lo que es un exorcismo solo lo puede hacer una persona ordenada en la religión, es decir, un sacerdote que tiene autoridad de su obispo, que tiene el conocimiento y los elementos necesarios para poder hacer un exorcismo. Nosotros como laicos solo podemos hacer oraciones de sanación y liberación, únicamente. Entonces no podemos ser desafiantes ante esto porque podemos exponernos a situaciones muy delicadas. El demonio no se queda con las manos atadas. Entonces podemos tener venganzas del maligno por realizar de manera inadecuada este tipo de situaciones. ¿Cuál es el origen de esta situación? Me refiero a estos casos: infestación, vejación, obsesión y posesión. En primer lugar, podemos haberle abierto la puerta al demonio a través de la práctica de una manera reiterada y recurrente de ciertos pecados. Otro aspecto es que caímos en aspectos de brujería, esoterismo, lectura de cartas, etcétera. Todo eso, la ouija, etcétera. Todo eso le abre la puerta al demonio, aunque no lo hagamos con mala intención, aunque neguemos la existencia del demonio, eso no significa que no exista. Entonces le estamos dando permiso al demonio para que entre en nuestras vidas y descomponga todo. También puede darse el hecho de que otras personas actuaron con maleficio en contra nuestra y eso ha provocado que un espíritu maligno nos agobie. Y en otros casos hay una permisión de Dios, es decir, ha habido el caso de muchos santos que sin haber
hecho algo que le abriera la puerta al demonio, Dios ha permitido que sufran de estos ataques. ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios está purificando a esa persona en su fe y lo va a llevar a un grado más elevado en lo que es su proceso de santificación. Son pocos los casos, pero sabemos que todo mundo sufre lo que es la tentación. Ahora bien, para poder eliminar lo que es la infestación se requiere una bendición de la casa. Hay lo que es una bendición normal, que es invitar a un sacerdote que ore por los miembros de la casa y también por la casa en sí misma a través de oraciones y de bendecir a través de agua bendita el hogar. Sin embargo, hay también oraciones extraordinarias, es decir, exorcismos de la casa, donde se expulsa al demonio para que ya no esté atormentando a la familia. Hay también los sacramentales, que son medallas, imágenes benditas, que en este tiempo son muy necesarios porque no es necesario ser muy inteligente para darnos cuenta cómo se ha incrementado el mal. Muchos jóvenes sufren depresiones, ansiedades, cosa que antes no era muy común. Muchas personas se ven atormentadas de diferentes maneras, ya sea de forma natural o de forma extraordinaria. El demonio también provoca enfermedades. Entonces, los sacramentales es una protección. Hay oraciones de sanación y liberación que puede hacer un laico. Y si se fijan, todos estos enlaces nos permiten entrar a la información. Hay oraciones de protección y sellamiento. Cabe destacar que cuando nosotros hacemos una oración de liberación, es necesario hacer un sellamiento. Ese sellamiento es que esa sanación y liberación sea permanente y evita que el demonio regrese a seguir atormentando y que pareciera que la oración de sanación y liberación no tuvo efecto. Si la oración de sanación y liberación no resolvió el problema, insisto, se tiene que ver si es su origen de manera natural por alguna enfermedad explicable a través de la ciencia o efectivamente se trata de un ataque del maligno y que se resuelve a través de un exorcismo. El rosario diario. El rosario es el arma más poderosa que ha destinado Dios para este tiempo y que le concedió una autoridad especial en el combate espiritual, y la invitación es que se haga de manera diaria o en familia. La lectura de la Biblia, aquí viene un documento que explica cómo interpretar adecuadamente la Biblia, porque podemos distorsionar los pasajes y entenderlos a nuestra manera y realmente que no tengamos un adecuado discernimiento. Hay un método que siempre ha usado la Iglesia que se llama Lectio Divina, que es una manera de orar y meditar, y que no solo conozcamos el mensaje que viene en la Biblia, sino que lo apliquemos a nuestra vida diaria, es decir, cómo escuchar lo que Dios nos tiene que decir al respecto. Formación de la doctrina. Si nosotros no sabemos cómo es la doctrina, ¿cómo vamos a hacer un discernimiento espiritual? Aprender a escuchar a Dios, conocer lo que son los ángeles y demonios, las jerarquías, cómo actúan, discernimientos de espíritu, si es que viene o no de Dios. Ahora hay mucha gente iluminada que dice que Dios le habla, y a veces son razonamientos bien intencionados, pero no hay un verdadero discernimiento espiritual. Conocer al enemigo. Normalmente en la guerra, si yo no conozco al enemigo, ¿cómo voy a vencer? La confesión sacramental. No hay mayor exorcismo que la confesión. Nosotros en AA hemos recorrido a nuestros padrinos, pero quien realmente tiene la autoridad para que en el nombre de Jesús y no por méritos propios pueda otorgar el perdón a través de un sacerdote
El sacerdote tiene esa autoridad. También en la iglesia se pueden hacer inventarios y puede uno pedirle al sacerdote que escuche esos inventarios, que sea nuestro director espiritual y confesor. La misa y la Eucaristía es otro sacramento que es importante practicar. El análisis de personalidad y catarsis, que ya lo conocemos a través de AA, que es una confesión más profunda. Contar con una dirección espiritual y una ayuda profesional para poder guiarnos adecuadamente. Los pasos nos dicen el 11º paso que es peligroso conducirse solo en terrenos espirituales, también lo dice el 5º paso. Entonces es necesario contar con esa dirección. La caridad y el servicio, que es la manera de romper el egoísmo y hacerlo de manera desinteresada. No hacerlo como lo hacen algunos grupos de las experiencias que cobran dinero y lo hacen como negocio. Acá de este lado podemos consultar la Biblia, un plan de lectura a diario, el catecismo de la iglesia y lo que es la defensa de la fe, que va a explicar muchas cosas que otras confesiones de fe le critican a la iglesia y que aquí viene la explicación y el fundamento. Este es el plan de protección espiritual y las recomendaciones que puedo hacerles al respecto en base a mi experiencia. Espero que sean de utilidad. En la descripción del video viene el correo electrónico de su servidor para que si en algo les puedo apoyar, con todo gusto, en base a mi experiencia. Entonces, pues les deseo felices 24 horas y estoy a sus órdenes para cualquier situación. Que tengan un excelente día.